compartir igual por acá. ¿Se ve la pizarrita? Sí. Ya. Como hemos visto en la anterior clase, entonces vamos a hacer un ejercicio sobre lo que serían estructuras tipo marco, eh, donde vamos a combinar, digamos, ¿no? Eh, la parte de pórtico o marco simple con alguna cercha o armadura. ¿Ya? Entonces vamos a, como hemos visto en la anterior clase, ver de ir resolviendo eso. Me voy a jalar ahorita una imagen, vamos a ver dónde tenemos imagen. Vamos a escoger un ejercicio que tenga esas características, ¿no? Primero, la estructura sea tipo marco y en lugar de una trave o una viga, que tengamos una especie de armadura o cercha para aplicar todo lo que ya hemos visto hasta el momento, ¿no? Entonces vamos a jalar una estructurita. Un segundito esta, ¿no?
Ya, ¿se está viendo esa estructura en la pizarrita? Sí, Perdón, no escucho muy bien. ¿Se ve, no? sí, se ve. De acuerdo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Hemos dicho que en esta clase va a tener mucho valor la participación de todos. Bueno, de los que quieran participar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Fíjense, tenemos una estructura que de forma completa e integral es un marco, ¿no? Tiene columnas y en lugar de traves completas tiene toda una estructurita de armadura. ¿Qué es lo primero que haría? Determinar Y lo primero que, y lo primero que podemos hacer es tal vez hallar las reacciones o buscar, digamos, las ecuaciones para poder tratar de buscar las reacciones. Esa es una buena sugerencia. De hecho, en cualquier estructura, lo primero que se tiene que hacer es hallar reacciones, ¿no? Eso es lo primero que se debe hacer para tener eh, el comportamiento externo de la estructura y después analizar internamente. ¿Ya? Entonces, ¿quién va a empezar hallando la primera reacción o las primeras reacciones? ¿Cómo haríamos? ¿Quiénes han entrado a la pizarrita? Tengo solo 2 personas, creo, en la pizarrita. ¿Quiénes han podido enlazarse a la pizarrita? Y yo estoy en la pizarrita, pero sale como si estuviera cargando, digamos, la imagen. No muestra la imagen Ah, ya. mostrada, digamos, acá. Ah, no, no, todavía no. En la pizarra no se ve la imagen. No, no, aún no. Voy a tratar de. ¿Y dónde se ve la imagen? ¿En la clase? ¿En En la el de la imagen clase sí se ve. compartida? Ya. Ya, si te fijas, he puesto la imagen al lado izquierdo de la pizarra, entonces en el lado derecho podemos empezar a ver el tema de las reacciones. Ya, si gustas, me vas diciendo qué podemos hacer, yo voy a tratar de ir escribiendo. Ahora, si tú puedes escribir en la pizarra, mejor, digamos, ¿no? Pero si no, yo lo voy escribiendo. Ah, ya está bien. Ya, ¿qué haríamos para allá las primeras reacciones entonces? Yo creo que haríamos primero tomar en cuenta, ¿no?, las ecuaciones que tenemos, las ecuaciones de equilibrio. Ya, muy bien. Para las reacciones lo mejor es tomar el conjunto completo, ¿no? Sí. Todavía no entrarnos a analizar la armadura, por ejemplo. Todavía dejarla tranquila la armadura, sino que ver todo el conjunto, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué ecuación de equilibrio podemos aplicar para el Yo creo, conjunto, para empezar a hallar las reacciones? yo creo que lo más conveniente es ahorita es, digamos, sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y. Ya, sumatoria de fuerzas en X y en Y. Muy bien. ¿Cuántas fuerzas en X y en Y externas tenemos en este ejercicio? Ah, fuerzas externas, tomando en cuenta las reacciones, yo creo que 4, 5, a ver, no, 5, tendríamos 6 reacciones
Y esta ahorita es una estructura, digamos, de marco empostada, digo, empotrada, ¿no? O no la veo muy bien. Espera un segundito. El tipo de apoyo eso es muy importante para ver las reacciones. Entonces vamos a ver. Ahí se ven, digamos, unas uniones parecen empernadas. Si se fijan bien, parecen unas piezas metálicas. Cada elemento parece una pieza metálica porque incluso en la armadura o cercha se ven un poquito el detalle de los pernos de las articulaciones. Entonces en la base parece ser un suelo o algún tipo de soporte de ese tipo y que las columnas metálicas están empernadas, ¿no?, al suelo. Entonces, cuando tenemos este tipo de uniones empernadas, lo que más se asemejaría en la realidad sería una unión de apoyo tipo fijo. Ya, entonces yo creo Si que ambos serían... tuviésemos claro, un tipo fijo, entonces serían apoyos. Si tuviésemos, por ejemplo, unas zapatas de hormigón, posiblemente Sí. tendríamos que asemejarnos más a un empotramiento, ¿no? Aunque no es perfecto, pero se acerca un poco más a un empotramiento. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, sí. Entonces podemos asumir que son fijos ahora, ¿no? Por lo que son empernadas. Entonces, si vamos a tener, yo creo que 4 reacciones, van a ser 2 en Y y 2 en X, y se le suma a eso, digamos, las fuerzas externas, que son de 4 y 8 kilonewtons, que están dirigidas, digamos, en el eje X. Exacto. Las fuerzas las cargas, digamos, están en el eje X, ¿no? Son horizontales. Por lo tanto, las reacciones horizontales tienen que equilibrar esas cargas. En primera instancia, no tenemos cargas verticales o en Y, digamos, ¿no? No se ven cargas verticales en Y. Entonces, las reacciones verticales en los dos apoyos tienen que equilibrarse entre sí, digamos, ¿no? Una con otra. Es lo más probable. O sea, que una sea en una dirección y la otra en la dirección contraria. No, una para arriba y la otra para abajo. Sería lo más lógico. Sí. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, considerando eso, ¿dónde aplicamos nuestra primera ecuación de equilibrio? En el eje Y, que va a ser, digamos, la reacción vertical en el punto A va a ser igual a la reacción en B, vertical igual. Ya, ¿Cómo notaría eso? El sumatorio de fuerzas, claro, 140 momentos todavía. ya, perfecto. Ya, entonces tenemos, hemos dicho, la primera sumatoria de fuerzas que vamos a hacer es la sumatoria de fuerzas en Y, verticales. Ok, las verticales. Y eso obviamente nos tiene que dar igual a 0. Entonces, las verticales, las únicas fuerzas que tendríamos serían nuestras reacciones en los apoyos. Ajá. Tenemos ahí la denominación A y B. Entonces, las reacciones en nuestros apoyos van a ser. ¿Cuál asumimos? Vamos a asumir primero un sentido. Vamos a ver cómo nos da el sí, ¿de acuerdo? ¿Quieres que la reacción en A esté hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Ya. Pues si la reacción en A está hacia arriba, vamos a colocar reacción en la dirección, pero en el punto A, en la dirección Y, positiva, y lógicamente la otra estaríamos asumiendo que es negativa, que sería lo lógico, porque no hay contra qué se equilibre, ¿no? Equilibrio. Sí. Entonces tendría que ser. Esta sería nuestra primera ecuación, ¿cierto? Sí. Listo. De esta primera ecuación
lo que concluimos es que la reacción A tiene que ser igual a la reacción en B. Pero obviamente con el signo cambiado, ¿no? En valor tienen que ser iguales. Esta es una ecuación, lo dejamos ahí. ¿Qué otra ecuación podemos aplicar? La de las fuerzas horizontales. Igual, sumatorio de fuerzas en el eje X, igual a 0. Ya. Entonces, en esta ocasión tenemos la reacción en el punto A también, pero esta vez ya en el sentido X, o la dirección X. ¿Qué sentido deberían tener? ¿Qué sentido asumiríamos para esas dos reacciones? Porque fíjate que las cargas son de izquierda a derecha, ambas. Yo digo que las reacciones, obviamente, digamos, tendría que, para que esté en equilibrio, tendría que estar de derecha a izquierda. Ya, entonces, inicialmente vamos a asumir que ambas son negativas, ¿no? Sí. Vamos a asumir. Luego vamos a ver el resultado, si nos da la razón o no. ¿No? Pero estamos asumiendo un sentido. Y en positivo tendríamos la sumatoria, ¿no? De las dos cargas. Sí, porque estoy en contra. Entonces, como estamos sumando fuerzas, simplemente, si sumamos las dos, vamos a tener dos equivalentes. ¿De acuerdo? Por eso igual a 0. Ya. Con otras dos incógnitas, tenemos ahí 4 incógnitas en 2 ecuaciones. ¿Qué más podemos plantear? Tal vez en sumatoria de momentos en algún punto. El punto A, tal vez. Y nos. A ver, eso vamos. Sí, yo creo que en sumatoria de momentos en el punto A para no tener en cuenta, digamos, lo que son las reacciones horizontales y solo tener, digamos, en cuenta las reacciones verticales. Ya. ¿Dónde haríamos la primera sumatoria de momentos? Porque eso se puede hacer en cualquier punto. ¿Dónde nos conviene? En el punto A. Entonces hacemos una sumatoria de momentos en el punto A y tiene que ser igual a 0, ¿no? Sí. Ya. ¿Qué fuerzas? En el punto A, las dos reacciones del punto A se anulan. O sea, digo, no causan momento, de hecho, ¿no? Sí. Y las dos reacciones del punto B, ¿las dos causan momento? No, solo una. Solo la que está dirigida verticalmente. La que está dirigida horizontalmente está en su mismo sentido. No va a afectar tampoco, digamos, a la estructura o al momento. Perfecto. Entonces, apoyándonos en el punto A, tomando como pivote el punto A, el momento que causa esa fuerza vertical, que es una reacción que hemos asumido que es la de R, la reacción en el sentido Y, hemos dicho que es hacia abajo, ¿correcto? Sí, sí. O sea, hemos asumido, vamos a ver si es verdad, hemos asumido. Si es hacia abajo, ¿qué tipo de momento causa? ¿Positivo o negativo? Negativo. Si estamos, digamos, en contra desde luego. En dirección al reloj, en realidad, sería negativo en sentido de dirección del reloj, que está hacia abajo. Ah, sí. ¿Correcto? Entonces sería un momento menos la reacción en el punto B, en el sentido Y, por el brazo de palanca. ¿Cuánto es su brazo de palanca? 4 metros. Por 4. Son 4 metros. ¿Qué otro momento tenemos? La reacción horizontal, hemos dicho, no causa momento, porque pasa por la misma línea de acción del punto A. Sí. ¿Qué otras fuerzas causan momento? Las fuerzas externas que están, digamos, la de 8 kilonewtons y la de 4. Muy bien. Esta vez no nos conviene sumarlas porque están a diferentes distancias, obviamente, ¿no? Sí. Entonces, no las vamos a sumar directamente, las vamos a tener que operar por separado. La primera fuerza de 4, ¿qué signo de momento causa? ¿Positivo? Positivo. ¿Qué convención estamos usando? Para que no nos confundamos. La del reloj.
Claro. La voy a poner aquí arribita para que no se nos confunda. Las fuerzas verticales hacia arriba hemos dicho positivas, las fuerzas horizontales de izquierda a derecha positivas, y tal y como hemos tomado el primer momento negativo, estaríamos diciendo que este momento antihorario es positivo. Todo eso va a ser los signos positivos, ¿correcto? Ajá. ¿Qué tipo de momento está causando la fuerza de 4? ¿Positivo o negativo? En esa convención de signos en la que estamos usando. Negativo. Igualmente van a causar negativas, cosas negativas. Negativo, correcto. Luego vamos a ver si hemos asumido bien el sentido de la fuerza, pero ahorita tenemos que ser coherentes con lo que hemos asumido, entonces sería igual negativo. Por lo tanto, tendríamos menos la fuerza de 4 kilonewtons. Voy a poner aquí arribita las unidades, ¿ya? Porque en el primer 4 por si acaso estamos hablando de metros, pero en este otro estamos hablando de kilonewtons, que es fuerza. ¿Cuál es el brazo de palanca de esa fuerza de 4 kilonewtons? 6.5. 6.5, correcto. Entonces estamos multiplicando por 6.5, eso es metros. ¿Cuál es el otro momento? También negativo, ¿cierto? Ah, sí. De la otra fuerza. Es de 8 Cierto. kilonewtons. Por igual 5 metros de su paso de palanca. Esta es por 5 metros. Uh-huh. Listo. ¿Qué otro momento tenemos ahí? ¿Tenemos alguna otra fuerza o momento que... No, ya no. Tenemos fuerzas, pero todas las fuerzas se anulan, digamos, por su línea de reacciones. Solo serían esas. Todas serían igual a 0, pero... Ya. Perfecto, entonces eso ya sería igual a 0. Toda esa sumatoria. Fíjate que en esta ecuación no tenemos más incógnitas que una, ¿no? Ajá. Una sola incógnita. Nuestra reacción vertical de B. Ya, perfecto. Entonces habría de esa ecuación, por ejemplo, ese momento, esa sumatoria de momentos ya nos es muy útil. A ver, calcula esa ecuación y despeja la reacción. ¿Cuánto nos sale? $16.5 negativo. Ya. ¿Hay alguien que haya sacado un resultado diferente? Nos quedamos con ese número. ¿Qué más está siguiendo esto? Que yo lo Está saqué bien, 8.5. La reacción en B en el sentido Y, esa es la que estamos despejando, de esa ecuación, ¿no? Ahora sí, 16 punto, 16.5, ingeniero. Menos 16.5. menos 16.5, de acuerdo. Menos 16.5, ¿qué unidades tiene esta? Kilonewtons. Ya, si nos está diciendo que, según esta ecuación, es menos 16.5, ¿qué significa ese menos? Que hemos tomado, digamos, en un sentido contrario al que era la reacción. Correcto. Si habíamos asumido en una primera instancia la reacción hacia abajo, así como lo estoy dibujando, y de esa manera hemos hecho la sumatoria de momentos, ¿no? Hemos puesto signo, también en la primera ecuación la habíamos puesto así negativa. En realidad, esa primera despeje nos está diciendo que no había sido de esa manera, ¿cierto? Sí. Había sido una reacción
en este otro sentido. Entonces, no se van a confundir. Las propias ecuaciones nos van a dar ya el sentido. Si la reacción en R, B, Y ya la he dibujado correcta, ¿se ve la reacción abajo del dibujo? Sí. Ya. Si ya la he dibujado correcta, pero porque le cambió el signo, ¿cómo tendría que ser la reacción en A? Igual tendría que ser, digamos, en el sentido contrario que hemos tomado, porque nos dice que que hay una igualdad, digamos, entre RBY y RB, Entonces, entre RAY. ¿en qué sentido sería la reacción en R, la reacción Negativo. en A? En ese sentido, hacia abajo. A eso me estoy refiriendo. Entonces, ahora tendría que ser hacia abajo, ¿correcto? Ya. ¿Y qué valor tendría esa reacción en A? El mismo que el de RBY. Exacto. El mismo que en RB. Bien. Entonces, por la ecuación número 1, si quieren denominar, por la ecuación número 1 tenemos que nuestra reacción en el apoyo A en Y va a valer también 16.5. Esta sí va a ser negativa, en el sentido de que esta es la que está yendo hacia abajo, ¿no? Ya la hemos dibujado correctamente, entonces el valor es 16.5, pero esta es la reacción negativa. Y esta ya la hemos dibujado positiva, ¿de acuerdo? Pero no quiero que se confundan con eso, por si acaso. Inicialmente habíamos asumido al revés. Entonces ahora si están viendo, ya en una entrada, o sea, cuando estemos empezando a analizar un ejercicio, ya podemos ir viendo el sentido correcto haciendo una especie de juego de momentos, ¿no? Viendo cómo causarían los momentos. Por ejemplo, si nos paramos en el punto A y decimos la única fuerza que causa momento contrario es la reacción en B, lo más lógico es que no sea hacia abajo, porque va a causar un momento negativo igual que las fuerzas externas, en nuestro ejemplo, ¿no? Entonces ya la podemos dibujar hacia arriba antes de plantear las ecuaciones. Nosotros hemos de plantear las ecuaciones para ir viendo cómo, ensayando cómo nos va, ¿no? Por eso había dicho, la primera ecuación, hemos dicho cuál va a ser hacia arriba y cuál va a ser hacia abajo, pero intuitivamente podemos ya ir más o menos estimando cómo van a ser los sentidos de las reacciones. Ya tenemos las dos reacciones verticales. ¿Cómo podemos hacer para las reacciones horizontales? Ya sabemos que las dos reacciones horizontales sumadas tendrían que equilibrar los 12 kilonewtons. Eso sí sabemos por la segunda ecuación. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué es lo siguiente que tendríamos que hacer? Inge, perdón, no entré a tiempo. ¿Pasó el link de la página de la pizarra o lo estaba solamente compartiendo? Está en el chat el link de la pizarra. ¿Estás con acceso al chat de la clase?
Gracias. A ver, A ver, no sé si continúa, pero a ver, fíjate, por favor, si está el link en el chat. eh, no, no está así, justamente eso estaba buscando, pero no está como ingresé un poco tarde, justo creo que lo mandó antes de que ingrese yo. ¿No lo estás viendo entonces? No, No, en el chat no lo estás viendo ya, de no, acuerdo. no puedo volver a pasar por Fahrenheit para que pueda así hacer el seguimiento en la app. Ok. ¿Qué más? Ya se han quedado sin ideas. Ya tenemos las dos reacciones. Ronald es el que... Ronald, ¿no? Ronald es el único que ha participado hoy día. ¿Cuál es tu código, Ronald? 12609-6. Ya, perfecto. Gracias, Ronald. Está. Es el único que tiene asistencia hoy día, por el momento. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos, señores? Tenemos un marco. ¿Qué hemos dicho que hacemos con los marcos? ¿Cómo empezamos a resolver el marco? Esta estructura que es combinada, necesitamos resolverla primero como marco, eso habíamos visto en el ejemplo, y después nos vamos a entrar a la armadura, o search. Aplicando un método de secciones primero. ¿Aplicando? Método de secciones. Sumatoria de secciones, ¿te escuchó? Método. Método de El método de secciones. Ya, ¿cómo harías eso? Dividiendo la cercha, dice la parte superior, la separamos un momento. Ya, ¿y en qué nos ayudaría eso en primera instancia? A ver, quiero que se enfoquen bien. El método de secciones nos ayuda a resolver. El método de secciones nos ayuda a resolver la parte de las columnas del marco o la armadura. No, la armadura, pero ahorita lo que podríamos hacer para resolver el tipo marco es la armadura, separarla de la imagen, para que nos quede primero la imagen de un marco y resolver primero el marco. Así podemos empezar desde el punto G a resolverlo. Exacto, desde el punto G, el marco lo podemos empezar a resolver. ¿Cómo habíamos hecho en el ejemplo de la anterior clase? Lo primero que habíamos resuelto son las columnas, ¿cierto? Del marco, digamos, ¿no? Tenemos ya las reacciones, ahora queremos hallar un poquito la fuerza que tenemos en el marco, en la parte superior de las columnas. ¿Qué habíamos asumido? Si tenemos una estructura, hemos dicho, articulada abajo, ¿cómo se va a comportar todo el marco? Eso es lo importante que tenemos que analizar ahorita. Para separar esto del marco, como habíamos dicho, no en partes. Y hacer esa sección que están sugiriendo, ¿no? Esa sección, ¿dónde vamos a separar el marco? Donde el momento... No he logrado entender. ¿Me pueden repetir, por favor? A lo que entendí, ingeniero, donde el momento del trabe sea cero. Muy bien. Donde el momento del trabe sea cero. Esta vez no tenemos un trabe como una pieza única, tenemos una armadura. ¿Dónde sería entonces eso? Porque en las columnas, a ver, voy a hacer otra pregunta. En las columnas tenemos momentos
algún sitio o algún punto donde el momento sea cero? Creo que sí, ingenuo. A ver. Tipo marco. Está tal como la imagen, ¿verdad? Dije la estructura, entonces no tiene momentos, ya que no se está moviendo. No estoy entendiendo muy bien, perdón. La estructura no tiene momentos. Si no tiene articulaciones desde la parte, si no tiene articulaciones abajo, no tiene momentos, debido a que está totalmente rígida. En los apoyos, dices, en la parte de la base, en el Sí, punto sí, A y B. sí. No, si te fijas bien en las fuerzas que hemos hecho, no hemos asumido ningún momento de empotramiento. Si hubiéramos asumido un momento de empotramiento, primero, en esta sumatoria de momentos en A, ya hubiera aparecido un momento. O en todo caso hubieran aparecido los dos momentos, ¿no? El momento en el punto A y el momento en el punto B. No hemos asumido momentos porque hemos asumido que el apoyo es fijo. Si hubiéramos asumido que es empotrado, en la sumatoria de momentos en A, ya hubiéramos tenido que considerar esos momentos de reacción. Pero no hay ningún momento de reacción, ¿no? Por eso hemos despejado directamente la reacción del punto B, la vertical. Si no, aquí hubiera estado en esta ecuación número 3, nuevamente un valor de momento, pero no tenemos eso. Si no tenemos apoyos empotrados, tenemos apoyos fijos, repito la pregunta, ¿tenemos en la columna algún punto donde haya momentos nulos o cero? O, dicho de otra manera, ¿tenemos algún punto que va a trabajar como articulación en la columna? Sí, a la altura de los 5 metros. Ah, ya, a la altura de los 5 metros, en la parte de arriba, correcto. Esas sí son articulaciones porque hemos dicho que la columna está articulada a la cercha, digamos, ¿no? En este caso hay una articulación en el punto G, una articulación en el punto F, una articulación en el punto D y una articulación en el punto C. En esos 4 puntos superiores, 2 en cada columna, hay una articulación. Entre el punto, en la parte de la columna, entre la barra G y A, ¿hay alguna articulación? ¿Se forma Sí, alguna articulación? los 2.5, ¿Por qué? porque es el momento cero y ese punto hay que tomarlo, dijo. ¿Por qué Todas es las, momento cero? ¿Por qué el momento sería cero a los 2.5? la verdad no tengo muy bien esa base, solamente sé que es cero, porque en los ejemplos que nos dio en la anterior clase estaba ahí un punto cero y teníamos que partir para ahí para hallar las reacciones. Partíamos la columna en dos para hacer como dos secciones de las columnas, digamos, ¿no? Exacto. Pero ¿qué pasaba? ¿Cuándo hemos partido la columna en dos? Asumiendo un punto cero a la mitad de la columna, digamos, esos 2.5 que tú dices. ¿Por Cuando qué se hacíamos eso pandeaba, en el anterior ejemplo? cuando se pandeaba, Sí, pero ¿por qué se pandeaba? O sea, se pandeaba por las fuerzas, es cierto. Se pandeaba, se formaba ese punto, partíamos la columna en dos. Todo lo que están diciendo es correcto, pero hay una diferencia entre ese ejemplo que hemos visto y este. ¿Cuál es la diferencia? Es que el anterior ejemplo era con empotración, ingeniero, y ahora estos son con apoyos fijos. Correcto. ¿Quién está opinando? José Guillermo Quino Velasco, ingeniero. Correcto. ¿Cuál es tu código, Guillermo? 12674-8. Lo que dice Guillermo es correcto. La diferencia entre el anterior ejemplo, eso tienen que fijarse bien, es que ese pandeo que se da
que forma una articulación al centro de la columna, en este caso sería los 2.5, es solo si los apoyos son empotrados. Solo si se tiene un momento en cada empotramiento que no permite el giro. Al no permitir el giro, la columna primero no se trata de no curvearse y luego cambia, hace una contraflecha. En ese momento se puede cortar las columnas en dos por el punto ese de momento nulo. En este ejemplo que estamos haciendo ahora, si hemos asumido apoyos fijos, no podemos hacer lo mismo. No tienen que ustedes que realizar los pasos de forma automática sin pensarlos. No es el mismo ejemplo, no es el mismo caso, no es el mismo tipo de apoyos. No aplica lo que hemos hecho al cortar las columnas en dos. En este caso, las columnas estarían pudiendo girar en el apoyo A y B. Voy a ir a una siguiente página. Si ustedes quieren entenderlo, todavía sin entrar a la armadura, y tenemos este marco así, y está apoyado en apoyos fijos abajo. Hemos dicho en general, todavía sin entrar al análisis de la cercha. Por las fuerzas, sabemos que tenemos unas fuerzas, en este caso tenemos dos fuerzas, pero en este sentido, ¿no? Lo que van a tratar de hacer con la armadura, se está viendo la pizarrita. Sí, 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 está bien. Lo que va a tratar de hacer la armadurita, como son fijos, es de girar. Al girar libremente no se forman esas articulaciones. Cuando los apoyos son empotrados, sí. Cuando los apoyos son empotrados, tenemos empotramiento y damos apoyos, digamos, y nosotros le aplicamos fuerzas o cargas horizontales, la armadura lo que va a tratar es de deformarse. Primero no le va a dejar girar, y luego sí va a poder girar. Nos va a hacer como un doble giro, una doble curvatura, ¿no? Aparte de la curvatura que tiene en la trave. Ese doble giro es el que crea una articulación al centro. Lo que tenemos como dos curvas. ¿Notan la diferencia? En el primer caso no hay ninguna doble curva. Es como si toda la columna girara por el tipo de apoyo. Entonces no podemos cortar la armadura al centro. Esa es la diferencia. No podemos aplicar ese corte que quieren a media columna. No en este ejemplo. En un ejemplo en el que los apoyos fuesen empotrados, sí podemos cortar las columnas. Ya, ahora sí nos iremos a la sección que querían hacer en la parte superior. ¿Dónde hacemos la sección? Ya analizando de forma conjunta con la cercha. Tenemos 4 articulaciones en cada punto superior. Hemos dicho, en el punto G, F, T y C hay articulaciones. ¿Dónde podemos hacer un corte? ¿Dónde quieren hacer el corte en la armadura? FG. Ya, entonces tenemos un nudo central en la parte del punto E. Se ve, ¿no? El punto E es en la parte central, en la parte superior de la armadura. Del punto E a la izquierda vamos a hacer el primer corte, ¿correcto? ¿A ese se refieren? Sí, sí. Ya, entonces, en nuestra pizarrita, pero en la siguiente hojita de la pizarrita tendríamos, voy a hacer un acercamiento a la cercha, tendríamos un corte de este tipo.
donde tenemos el punto F arriba, el punto G, y es un corte antes del punto E, ¿no? ¿Qué fuerzas tenemos aquí? Ya son fuerzas internas, si quieren llamar, fuerzas en la armadura. Una primera fuerza arriba, podemos asumirla, ¿en qué sentido? ¿Cómo sería lógico? O sea, al principio, como hemos dicho, podemos asumir en el sentido que, bueno, que adivinemos, digamos, ¿no? Pero con una cierta coherencia hemos dicho también, dependiendo de las cargas, podemos ya más o menos asemejar un cierto comportamiento de las barras. Fíjense las cargas externas en el punto F y G. Tenemos dos cargas externas. Primero tenemos una carga menor, que vale 4 kilonewtons. Y abajo tenemos una carga algo mayor que vale, ¿cuánto vale? 8 y 8 kilómetros. En esta parte del marco están actuando esas dos cargas externas, en este corte que hemos hecho. Las fuerzas internas en la cercha, ¿cuáles serían? Fíjense las cargas están tratando de no solamente empujar el marco hacia de izquierda a derecha, sino también internamente en la armadura. ¿Qué están tratando de hacer en las barras superior e inferior, por ejemplo? Esas cargas. ¿Qué hacen en esas barras? Compresión. Están en el mismo sentido del eje, ¿no ve? Compresión, ¿correcto? Sí, ¿Cómo dibujamos las fuerzas en compresión en el método de nudos? Imagínense el nudo F. Si fuese la barrita superior que está comprimida, ¿en qué dirección dibujamos la flecha de la fuerza en compresión? en sentido contrario a la fuerza que aplica. Ya, entonces, ¿esa sería una fuerza? ¿Estarían de acuerdo con el dibujo? ¿Se está viendo la flechita que he dibujado? Sí, se ve. ¿Qué color de flecha estoy usando? Amarillo o naranja, no sé, soy daltónico. Amarillo, de acuerdo. De acuerdo. Solamente preguntaba para que esté seguro de que estamos en la misma imagen, ¿no? Entonces, esa sería una fuerza de compresión, ¿correcto? Esta la podemos llamar la fuerza FE, porque es la barrita, esa horizontal que hemos cortado, la que va entre el nudo F y el nudo E que está al centro. La inferior de abajo, ¿cómo sería? Viendo la carga externa en esa parte de la estructura. La barra que va entre el nudo G y el C. Fuerza GC igual dibujada con el dedo contrario. Ok, entonces tendríamos una fuerza GC. los puntos G y C. ¿Correcto? ¿Qué fuerza nos está faltando en esa sección? Fuerza GE. Fuerza GE. Esta la podemos asumir, porque no sabemos. Podemos también intentar ver cuál va a ser el fenómeno en esa barra inclinada, ¿no? Pero inicialmente, ¿cómo la podemos asumir? Voy a dibujar además para que nos ubiquemos bien las fuerzas también externas en el punto de apoyo, ¿no? De hecho, la fuerza, ya hemos hallado una reacción, la reacción vertical, en el punto A, que está abajo del, ¿no? El punto A está abajo. Entonces tenemos un punto A aquí, tenemos una reacción, hemos dicho, que nos ha dado hacia abajo, ¿no? Eso ya lo hemos deducido de las ecuaciones de equilibrio de todo el conjunto. Una reacción del punto A en el sentido Y que es hacia abajo y vale 16.5 kilonewtons, obviamente, ¿no? Todavía no hemos encontrado la otra reacción, pero como las fuerzas externas están de izquierda a derecha, podríamos asumir inicialmente que
Es en ese sentido nuestra reacción, en el sentido X, ¿no? Para equilibrar las fuerzas también externas, viendo el total, ¿no? El conjunto total. En el conjunto total, eso no hemos terminado de hacer en la primera parte. En el conjunto total, ¿cómo deberían ser nuestras reacciones y cómo podríamos hallar las reacciones en los puntos A y B, abajo? Tenemos una ecuación, que es la ecuación de fuerzas horizontales, ya la tenemos, y necesitaríamos una ecuación más, ¿cierto? Tenemos una ecuación con dos incógnitas ahí, que es la sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué otra ecuación podríamos plantear para ir despejando esas reacciones horizontales? No hemos planteado esa ecuación, ¿no? ¿Cuál nos podría servir, por ejemplo, en el conjunto? No haciendo todavía ese corte que estamos haciendo en la cercha, todavía antes del corte de la cercha. ¿No nos serviría hacer, por ejemplo, momentos en la parte superior? Tomando el conjunto de la estructura, pero no. Claro, el momento en el punto G. Por ejemplo, en el punto G podemos hacer momentos. Eso anularía la fuerza externa de 8 kilonewtons, quedaría la fuerza superior de 4 kilonewtons en el sentido antihorario, perdón, horario, por lo cual sería negativo, y tenemos que equilibrarlo con las dos reacciones, ¿cierto? Entonces, haciendo un paréntesis antes de entrar a esa sección en la segunda hoja, antes de entrar a esta página, como estamos haciéndolo, lo vamos a continuar haciendo después. Nos serviría, por ejemplo, vamos a rayar como cuando rayamos en el cuaderno, ¿ya? Vamos a hacernos un paréntesis aquí abajo. La sumatoria de momentos en el punto G, habíamos dicho, igual a 0, obviamente. Si hacemos sumatoria de momentos en el punto G, un momento negativo causado por la fuerza superior de 4 kilonewtons. ¿Cuál es el brazo de palanca de esa fuerza con respecto al punto G? Si estoy parándome aquí en el punto G, haciendo momentos, esta fuerza de 4 kilonewtons, ¿qué brazo de palanca tiene? 1.5. 1.5. Entonces es por 1.5 metros. ¿Qué otro momento tengo? El momento de las dos reacciones horizontales, ¿no? La reacción vertical no me causa momento en ese punto porque pasa por esa línea, ¿cierto? La RAY. Pero la RAX sí me causa momento. ¿Cuánto es su brazo de palanca? Cinco. Ya, ¿y qué signo de momento tiene? En este caso es positivo porque está en un sentido horario. Fíjense en la convención de signos que hemos puesto ahí arribita, tenemos que respetar a todo momento, ¿no? Negativo. El antihorario es positivo, entonces este sería negativo también. Si hemos asumido ese sentido de la fuerza. Y el brazo de palanca hemos dicho 5 metros. La otra fuerza, las otras dos reacciones, ¿me causan momento? Las reacciones en el punto B, estoy hablando, ¿no? Porque ya he usado las dos reacciones del punto A. Una, la en el sentido Y no me causa y la en el sentido X sí me causa. En el punto B
tengo dos reacciones. Me causan momento con respecto al punto G. No inicia. Ninguna me causa entonces. No. Todos opinan lo mismo. Aquí cierro mi ecuación. ¿Sí? Cerraría mi ecuación así. Así cerraría mi ecuación. O sea, si ya no tengo más momentos, es igual a cero. ¿Eso es correcto? Sí. ¿Cuál es tu nombre, Santiago? Te voy a anotar en la asistencia, pero solo tú estás respondiendo. Eric Santiago Capriles Melgar. Sí, tu código, perdón. 1252 8-3. Ya, listo. Tengo 3 alumnos en la clase de hoy. Ronald, Guillermo y Eric. Listo. Los demás opinan que se quedaría así, entonces esa ecuación. Ya. Para que analicemos, Santiago, si estoy parado en el punto G, que es este punto, ¿se ve el puntero? Sí se ve, se ve. Ya. Si estoy parado en este punto, estas dos reacciones de aquí abajo sí me causan momento con ese punto. Fíjate, la reacción vertical en B, que está hacia arriba, hace un momento antihorario y el brazo de palanca es la separación entre las columnas. Sería positivo 4. Entonces tendríamos que aumentar esa reacción. En este caso, voy a volver a borrar mi ecuación. Sería positivo, sí, en la convención de signos que estamos usando. El valor de la reacción vertical en B ya lo conozco, por si acaso. Fíjate que es vertical y vale 16.5 también. Por 4. El brazo de la palanca es 4. Perfecto. Y la reacción horizontal, que es esta, no conozco el valor. Estoy asumiendo que es en este sentido. Todavía no sé si me va a dar correcto. Pero asumiendo en ese sentido, porque las dos las he puesto así negativas, en la reacción en X en el punto A y la reacción en X en el punto B, las dos las he asumido así, tiene un brazo de palanca con respecto a G de esta altura. La altura de la columna en la parte inferior. Entonces tengo un momento negativo, que está en el sentido horario, digamos, y es mi reacción en el punto B en el sentido X por 5, que es la altura esa que separa, ¿no?, el punto G del punto B, digamos, en este caso, la altura vertical. Ahora sí no tengo más fuerzas en total, ¿no? Tengo las dos reacciones de cada apoyo, ya las he tomado en cuenta, y las cargas. Ahora sí tengo mi ecuación completa, que quedaría de esta manera. ¿Qué incógnitas tengo aquí? Fíjate, la reacción en A en X y la reacción en B en X. Esta es una ecuación que puedo combinarla tranquilamente con esta otra ecuación. La segunda ecuación que me he planteado, que es la sumatoria de fuerzas en X. Despejando X tenemos. Despejo una de la otra, correcto, ¿no? Pues si despejaría, por ejemplo, de esta primera, de la ecuación 2 que hemos llamado. Supongamos que despejamos sería X. Supongamos que despejamos la reacción en X. Voy a escribirla a continuación de mi otra ecuación por razones de espacio nada más. Mi reacción en A, en el sentido X, va a ser igual a 12, que es kilonewtons, menos mi reacción en B en el sentido X. Estoy llevando la R a X al otro lado de la igualdad. Como si la igualdad de menos pasa a ser positivo, ¿no? Y en este lado de la igualdad se está quedando 12 positivo
y menos R de X. Ese despeje lo estoy poniendo aquí abajito. Esa es mi ecuación 2 despejada, si quiero, ¿no? Teniendo esta, la puedo reemplazar, ¿dónde? En la otra ecuación, ¿correcto? Así es. Entonces, reemplazando en la otra ecuación, voy a ir simplificando, ¿ok? Primero, llevaré todos los números al lado derecho de esta ecuación. Si quieren llamarla la ecuación 4, que es la ecuación 4 la que hemos planteado. Entonces, ¿cuánto es mi término independiente en la ecuación 4? Es menos 4 por 1.5 más 16.5 por 4. Este término y este término. ¿Cuánto me da eso? 4 por 1.5. 6. Ya, menos 6 kilonewtons por metro. Y 16.5 por 4. 66. Ya, 6 más 60, menos 6 más 66. Ese sería el término independiente. Ahora sí estoy reemplazando mi ecuación RAX en el primer término. Tengo menos, en toda mi RAX es 12 menos RBX. Todo eso está multiplicado por 5, que es el brazo de palanca. Y aquí tengo también menos RBX por 5. Todo es igual a 0. Listo. ¿Cuánto me da despejando de esa ecuación el RBX? Ya voy. El de X es igual a 60 entre 10. Por razones de espacio me voy a pasar a otra hojita. Pero ustedes me pueden seguir dictando esa. Lo voy a escribir en la siguiente página, pero me van a dictando del despeje de esta ecuación, ¿no? Entonces tengo, primero, menos 6 más 66, tengo 60, ¿sí? Positivo. Es lo que me queda en término independiente. Haciendo la multiplicación de adentro, tengo 12 por 5, ¿cuánto queda? ¿Cuánto es 12 por 5? Otra vez 60. 60 menos 60, fíjense. ¿Cuánto tengo? Esta vez está saliendo con signo 5 por menos 1. 5 por menos RBX Menos 5 RBX. menos R5X, pero todo eso está con otro signo menos por delante, entonces vendría a ser más. Se está anulando esto, ¿no? Solo estoy llegando al equilibrio en ese punto, ¿no? Sí, Me va a dar 0 igual a 0. sí. Ya, no me sirve esa ecuación entonces. La ecuación 4 no me está sirviendo. Me está, reemplazando una con otra. Estoy solamente verificando el equilibrio, 0 igual a 0. Necesito otro momento, en otro punto, para crearme una ecuación de equilibrio que pueda combinar con la segunda ecuación. Ingeniero, una consulta. En el libro, cuando dice que son los puntos fijos, ¿no dice que las acciones horizontales son iguales en las columnas? Cuando los apoyos son fijos, las reacciones son iguales, en valor, ¿cierto? Sí. Entonces esa sería una ecuación para igualar. Eso es lo que tú dices, ¿no ve? Sí, eso digo. Ok, si tenemos dos reacciones iguales en los puntos fijos, del mismo valor me refiero, ¿no? ¿Qué significaría? Que sumadas tendrían que dar todas las cargas horizontales sumadas. Si son iguales, esa sí podría ser una ecuación diferente, ¿no? Sí. La reacción A en X es igual a la reacción B en X. En ese caso,
asumiendo eso, digamos, si la reacción, las dos reacciones horizontales son iguales en valor, en la ecuación 2, despejando en la ecuación 2, tendríamos menos R a X, y reemplazando aquí tenemos menos R B X, perdón, el R B X ya reemplazándolo por su otro significado, tenemos igual a, o más, perdón, más 12, que es la sumatoria de las dos fuerzas. Estamos dividiendo en 2 simplemente, ¿no? Y sería 6. Menos 2 veces R a X más 12, ¿no? Despejamos Tenemos que es 6, ¿no? 6. La reacción en AX, que también va a tener el mismo valor de la reacción en BX, va a ser igual a 6 kilonewtons, en el mismo sentido en el que hemos asumido. Sí. Sería algo así. Teniendo esta igualdad de las reacciones, ¿no? Y despejándola o reemplazando en la ecuación número 2. La ecuación número 2. Asumiendo eso y volviendo a nuestra sección donde estábamos operando, digamos, con las reacciones, y tenemos eso, esto vale 6 kilonewtons en ese sentido, nuestra reacción en A en X. ¿Qué otra fuerza nos estaba faltando? La de la inclinada, ¿no? Sí. Esa fuerza la podemos asumir en algún sentido. Ahorita podríamos asumirla en tracción, vamos a ver si realmente nos da ese sentido. Esa sería la fuerza GE. Haciendo equilibrio en esta parte de la estructura, donde podemos ir despejando ya tenemos las dos reacciones de abajo, las cargas externas, podemos asumir sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, podemos hacer momentos en algún punto. Si hacemos momentos en el punto G, se anulan las dos fuerzas, la inclinada y la horizontal de abajo. O sea, la fuerza GE y la fuerza GC se anulan porque llegan al mismo punto. Y se anula también la carga de 8 kilonewtons y se anula la reacción vertical en el punto A. ¿Qué nos quedaría si nos sumatoria de momentos en G? El punto F. Primero, iremos de arriba hacia abajo. La fuerza FE, ¿esa me dices tú? No, la que quedaría sería FG, no estoy muy seguro ahorita. FG, ¿cuál es FG? Ah, la barra FG. Sí. No, pero no hemos hecho un corte en la barra FG. Estamos analizando, no te confundas con el método de nudos. En el método de nudos solamente sería el nudito G, ¿cierto? Pero aquí estamos haciendo una sección a toda la parte de la estructura y la estamos equilibrando así completa, digamos, ¿no? Toda esa sección, no solamente el puntito G. Cuando hago método de nudos, sí, es válido lo que tú dices. Yo tendré una barrita FG, ¿no? Entrando una fuerza hacia la FG. Pero no estoy haciendo el método de nudos aquí, estoy haciendo el método de secciones. Chichera, entonces no. Entonces esa fuercita todavía no se está analizando, digamos, por separado, ¿no? Lo que sí tendría es el momento de la fuerza FE, por ejemplo, ¿no? Que sería un momento positivo. Sería un momento positivo de la fuerza horizontal superior por su brazo de palanca. Hemos dicho que es 1.5 metros. La distancia entre el punto F y el punto G. Está, 1.5. Entre F y G.
otro momento tenemos? Negativo, el de la fuerza externa. 4 kilonewtons por el mismo brazo, 1.5. Y la última carga sería la reacción horizontal en A, porque todas las otras fuerzas confluyen por el punto G. La de 8, la fuerza GC, la fuerza GE, GC y la reacción vertical. Solamente nos queda la reacción horizontal, que es un momento negativo, ¿correcto? Esa reacción tenemos el valor, es 6, y su brazo de palanca es 5. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, sí. Esta reacción de aquí es 6 y el brazo de palanca es 5. La altura de esa parte de la columna, 5. Entonces, de esta ecuación, y no tengo más fuerzas en esta sección, puedo despejar la fuerza superior, ¿correcto? De esta ecuación puedo obtener el valor de la fuerza en la barra FE. Puedo hacer también sumatoria de momentos en otros puntos de esta sección. Ya tengo el valor de la barra superior FE, puedo hacer sumatoria de momentos en F, por ejemplo, ¿no? O en A, para esa sección, pero solo para esa sección, para ese corte que he hecho. La fuerza de FE sobre 24 kilonewtons. Despejando ya, ¿no? 24 kilonewtons, ya tengo esa barra. Ahora puedo hacer sumatoria de momentos en F o en A también podría ser para ver qué me resulta. Qué incógnitas me quedan. Cuando hago sumatoria de momentos en A, se me anulan las dos reacciones, me quedan las dos cargas externas, me quedan las tres fuerzas internas, ¿no? O sea, las dos fuerzas verdes y las tres fuerzas amarillas causan momento en A. Si hago sumatoria de momentos en F, se me anula la reacción vertical en A, la carga de 4 y la fuerza de FE. Solo me quedan la carga en 8, la reacción en A que ya la tengo, y las dos fuercitas, la inclinada y la horizontal, que pasan por G. La inclinada yo la puedo descomponer en sus dos fuerzas, ¿no? Puedo sacar este ángulo, puedo sacar el ángulo, cuánto vale este ángulo, descomponer en la fuerza horizontal y en la fuerza vertical. La fuerza vertical la componente vertical no me va a causar momento en F, pero la horizontal sí. Coseno. Sí, con el coseno. Teniendo estas dimensiones, ¿no? Sé que esto está prácticamente a 45 grados, ¿no? Porque tenemos 2, menos, ¿no? Esto es 1.5, no va a ser 45 grados. Ah, sí, no. Tengo 2 y 1.5, entonces va a ser un ángulo distinto ¿no? Alfa. Y puedo hacer por el coseno de ese ángulo, ¿no? Por el coseno de ese ángulo, para tener la sumatoria de momentos en F. A ver. ¿Quién ha hallado el valor de la fuercita FE? ¿Me puede dictar su código? Es el 12999-6. Fin del dique. Sindel, ¿no? 1299. 9-6.
3 veces 9. Sí. Ya. 3 veces 5. Ya, lo que tendríamos que hacer es terminar de encontrar esas fuercitas para resolver todas las fuerzas. Fíjense, hay que ir barriendo. También podemos hacer en algún momento, obviamente, aplicar nudos, ¿no? Ahorita estamos aplicando una sección. Podemos hacer sumatoria de fuerzas en F para hallar una ecuación. Vamos a tener dos incógnitas en esta ecuación. Las dos incógnitas de amarillo vamos a poner. Tenemos que seguir haciendo. Podríamos hacer también una sumatoria una sumatoria de nudos en el nudo E, por ejemplo, una sumatoria de fuerzas, ¿no? Porque en el nudo E tendríamos, si este es el nudo E, hemos dicho la fuerza Fe, además nos ha dado positiva, ese es otro detalle, ¿no? En esta ecuación que hemos encontrado aquí, nos ha dado positiva la fuerza Fe, significa que el sentido que hemos asumido está correcto, es en compresión. Entonces ya tenemos el sentido. En el nudo E, al ser en compresión, ¿en qué dirección está esa fuerza Fe? La que viene de la izquierda. Y ya tenemos su valor de 24. ¿Cómo la dibujaremos en compresión en el nudo E? La dibujaríamos así, entrando al nudo, ¿no? Tenemos la otra fuerza también del otro lado del nudo, que es la fuerza entre el punto E y el punto D. Y tenemos las dos inclinadas, que por el momento las podríamos asumir así hasta saber realmente su signo, ¿no? La fuerza E, C, si no me equivoco. No sé si este es el punto C, creo que es el punto C. Sí, Sí, es el punto C. Tenemos esas cuatro fuerzas en el nudo E, de las cuales ya tenemos solo una por el momento encontrada, la fuerza Fe. Podemos hacer sumatoria de fuerzas en X y en Y, en ese nudo. O sea, podemos hacer todas las combinaciones posibles, ¿no? Para ir barriendo, digamos, las diferentes barras, o sea, las barras de la armadura. En sumatoria de fuerzas en F, aquí tenemos dos incógnitas. Necesitaríamos una ecuación más que nos relacione estas incógnitas, por ejemplo. Podría servirnos hacer, ahora sí, como estaba diciendo Santiago, podría servirnos hacer nudos en F, o sea, nudos, pero no. O sea, digamos, analizar cada nudo, el nudo F, el nudo G, por ejemplo, por separado. En ese caso, podemos subir el nudo F, donde tenemos la carga externa de 4, tenemos nuestra fuerza que ya conocemos en compresión Fe, que vale 24. 24 nos da ese valor, ¿no?
necesitamos un momento para equilibrar, fíjense, las dos cargas horizontales, porque la otra barra ya es una barra vertical, que es la fuerza en la barra FG. ¿Qué nos está diciendo eso? Que necesitamos un momento que equilibre las dos barras horizontales, por ejemplo. Solo un momento podría ayudarnos a equilibrar ese desfase de fuerzas. Ese desfase de fuerzas que está viendo en nuestro nudo F. No. También podemos hacer una sección en la otra parte de la estructura, que es cortando las barras de la izquierda del nudo E. Y hacer equilibrio en esta otra parte de la sección también, ¿no? Igual que hemos hecho en esta, pero para la otra sección. Entonces, para la siguiente clase, completen haciendo la otra sección, que sería la sección esta sección que estoy dibujando aquí, ¿no? Donde ya tendríamos las otras fuerzas internas. Tenemos la fuerza ED, horizontal superior, tendríamos la fuerza. Esta es la misma fuerza que hace rato hemos encontrado. Es la fuerza GC, porque es una sola barra abajo. Y la inclinada es la fuerza entre E y C. Podemos hacer una combinación entre esta sección y el nudo E, por ejemplo. Tenemos las mismas fuerzas, básicamente. Las mismas incógnitas. Con la diferencia de que aquí están actuando nuestras reacciones. En la otra ecuación no, ¿no? Pero aquí podemos hacer actuar nuestras reacciones en el punto A, tanto en X como en Y. Y también tenemos nuestras cargas externas, ¿no? De 4 y de 8 kilómetros. Entonces, encuentren ecuaciones que puedan servirnos con esa sección, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, Y hay que ir haciendo una combinación de ecuaciones. Vamos a tener ecuaciones con esta sección, ya tenemos una ecuación más pendiente con la sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos en F con esta otra sección, y podemos usar siempre también las ecuaciones que vienen de los nudos, ¿no? Como el nudo E, por ejemplo. ¿Qué es más útil que el nudo F en todo caso? El nudo E, la sumatoria de fuerzas en el nudo E, sumatoria de fuerzas verticales y horizontales, porque como es una articulación no hay momentos ahí, ¿no? En este nudo, en el nudo E, en el nudo central de arriba, este nudo de acá. Está también aquí en este punto, ¿no? ¿De acuerdo? Nos veríamos en la clase de mañana.
Bueno, mañana vamos a reprisar un poquito lo que hemos visto el miércoles primero, ¿no? Con los que no asisten en la semana. Ustedes están exentos, pueden dormir hasta más tarde si gusta. ¿De acuerdo? Ya creo que estoy solo. Hoy día sí que solamente he pasado con 4 personas. Ronald, Guillermo, Eric y Cinder. El resto se ha dormido. Ya, nos veríamos mañana entonces con los que no han pasado en la semana. ¿Listo? Estén atentos a la plataforma, por favor. Listo, sí. Vayan completando entonces este ejercicio. ¿De acuerdo? Listo. Recuerda, dije, Listo. Nos vemos, Ronald. Chao, Guillermo. Listo, Inge, hasta luego. Sí, dije. dije, Chao, Sindel. escuchando una Estoy viendo unas peliculingas, pero puedo ir. chao, papá. Listo, chao, chao. Se cuidan, chao.